Bueno, solo me faltan 3 capítulos y por fin soy libre. Bueno, vamos. Yara se da cuenta de que Freeze no despierta, así que intenta llamar a los demás para que intenten ayudarla. Pero bueno, es un fantasma y no puede hacer mucho. Aunque por alguna rara razón Sans sí la puede ver y sí la escucha. Se decide investigar. Aunque bueno, no voy a negar que eso fue muy conveniente. Pero en fin, Sans intenta despertar a Freeze, lo que logra con éxito. Qué raro, muy normalmente pasa algo diferente en Disney, pero como tal, Freeze decide tomarse un respiro yendo a la calle. Y bueno, mientras tanto vemos como una niña es perseguido por los padres de Freeze. Que no se preocupen, esto se va a explicar más adelante, espérense. Y la niña logra con éxito escapar, encontrándose con Freeze y Chara. Y bueno, Freeze decide llevar a la niña para que Toriel la cure, aunque también adoptándola de paso, ¿por qué no? Además, la niña cae bien porque nos dieron un momento frank gracias a ella. Y bueno, como si se tratase de episodio de La Rosa de Guadalupe, Freeze termina desmayando. En donde otra vez se termina quedando con Player genocida y Player pacifista, que como si se tratase de padres divorciados, se empiezan a pelear por la custodia de Freeze. Es hasta que llega Player neutral, quienes por fin nos salía toda esta cosa. Y bueno, como Freeze se quedó otra vez en estado de coma, decide preguntarle cuál es el pasado todo trágico de Player neutral, así que se nos va a revelar. Resulta ser alguien llamada Sofía. Sofía vivía con su padre, pero lastimosamente su madre era maltratadora con este, además de que, como le daba atención a la niña, y a ella no, además de no darle el dinero, trataba a su papá. En algún momento escucha voces que dice que haga justicia, algo que termina de poco a poco transformándose en la Player neutral, y al final termina acabando con su madre, pero con su padre perdonándole porque al final del día él siempre fue buena persona con ella. Y eso me hace preguntar, si ella vivía feliz con su padre, ¿por qué terminó en Freeze? Cosas que nunca sabremos. Y bueno, luego de un rato Freeze logra despertar, en donde también descubrimos el nombre de la niña, que se llama Emma. Además de descubrir que experimentaban con ella, aunque no se preocupen, ya se darán más detalles. Y bueno, vemos como los padres de Freeze aún quieren encontrar a Emma, pero sin resultado, aún siguiendo buscando. Mientras tanto, Emma está con Asgore, quien la está pasando bastante bien, algo que deprime bastante a Chara porque bueno, no puede ver a su padre. Así que Freeze decide irse a tomarse un descanso para hablar con Chara. Freeze decide hablar con Chara, quien está más depre. Entonces decide hacer algo Freeze. Decide darle su cuerpo por un día, mientras ella intenta investigar cómo poder revivirla. Algo que ella acepta, termina poseyendo a Freeze. Aunque pasa algo medio curioso y es que Chara parece sentir cosas por Sans. Estoy llegando a una conclusión que no me está agradando para nada. Al lado de Emma, esta empieza a brillar, curiosamente con el color de las almas, aunque ya se nos dará contexto de esto más adelante. Y bueno, con el lado de Freeze se termina encontrando de nuevo con Integridad y con las demás almas. Miren, una referencia a Undertale Rainbow antes de que saliera en primer lugar ese juego. Aprovechando que está con Integridad, decide preguntarla si sabe dar una forma de revivir a alguien. Algo que de hecho ella le respondería a esa pregunta, en donde nos damos cuenta de que Emma es a lo que se refería, ya que como tal no es cualquier niña. Mientras tanto, Emma se termina encontrando con otra entidad, quien no se nos deja muy en claro quién es, pero básicamente le advierte que tiene un poder muy grande en sus manos, que tenga mucho cuidado de ello. Y bueno, también se nos revela un poco de que también puede ver a las almas humanas, pero no se nos dará más explicación más allá de eso. Además de ver un momento muy bonito entre Chara y Toriel, y bueno, creo que ya es hora de contar la historia de Emma, hasta incluso Sans lo está preguntando. Así que no perdamos el tiempo. Y resulta que hace tiempo, entre el capítulo 1, estos padres encontraron a Emma, que era anteriormente una huérfana. Decidirían adoptarla como su nueva hija, pero en un día terminaría Emma en otro lugar, en donde los padres de Freeze terminarían experimentando con ella. Y básicamente Emma perdería uno de sus ojos, además de que uno se le volvería celeste. Pero una de las almas humanas, siendo paciencia, decidiría ayudar a Emma, quien le ayudaría a escapar. Además de que le ayudarían con tener nueva ropa, además de decirle que a medida que se encontrara con uno de ellos tendría una nueva habilidad, ya que parece que las puede absorber. Pero aquí comienza una incoherencia que, aquí lo siento, no la puedo ignorar. Que ella dice que estuvo 3 años siendo perseguida por los padres de Freeze. 3 años. Como se nos deja claro, parece que solo pasaron días, y esto no tiene sentido. Creo que sería la única incoherencia que encontré, una que sí puede llegar a fastidiar a algunos. Y bueno, luego de tremendo lore, Sans promete que él y los demás lo van a proteger, habiendo un momento bastante bonito.
Y bueno, mientras estaban volviendo a casa, Emma se encontraría con uno de los puntos de guardado, en donde también se dio cuenta que antes de que su nombre apareciese solo apareció el nombre de Freeze, aunque también la entidad aparecería. Y bueno, la entidad habla un poco de las estrellas, aunque Emma, ya cansada de que solo se lo vea como un negro, que eso sonó bastante mal, le dice que muestre su verdadera forma, y si nos presenta que es un player neutral, espera, ¿eso significa que es igual a esta o es diferente? A este punto estoy confundido. Pero antes de que se nos responda algo, termina así el episodio y lastimosamente la serie. Que no se preocupen, que más adelante les daré la explicación. Pero por ahora, por fin terminamos la serie. Que tuve que hacer y grabar. Pero en fin, creo que ya es hora de hablar del otro apartado, que es... Bueno, hablemos de los diseños, que será un poco difícil pero será rápido. Y bueno, vamos a dividirlo en 4. Primero hablaremos de los diseños Gacha Life, que a pesar de no ser tan geniales como ahora, sí eran bastante decentes y sí respetan el canon. Pero si hablamos de los diseños Gacha Club, de los primeros, pues... ¡está horrible! Pero puedo entender por qué se ven tan feos. Y es que está acostumbrándose a usar el Gacha Club, así que puedo entender lo raro de estos. Más adelante los mejoró y se ven ahora más decentes. Lo único que tal vez puedo criticar son las rayas que les dio con esos colores tan brillantes. No sé, se ven bastante raros con esos colores brillantes. Pero los últimos diseños son una maravilla. Respetan el diseño canon y son tan bonitos. Son tan, no sé, apachables para mi gusto. Sí, no hablé mucho de este tema porque no le podía sacar más jugo, la verdad. Así que es hora de pasar al siguiente paso. Bueno, esto lo dividiremos en un punto positivo como punto negativo. Esto para ser más fácil, así que comencemos con los puntos positivos. Primer punto positivo es el personaje de Freeze, que aprovecharon un personaje que es un ladrillo con patas para darle un trasfondo medianamente interesante, que no voy a negar que sí me entretuvo bastante. No he visto ningún video gacha o AO que haya aprovechado darle un trasfondo a Freeze cuando no era tan necesario, pero al final lo hizo y es un bonito detalle y ayuda mucho para empatizar con el personaje. Y tenemos aquí un punto medio, ya me entenderán el porqué. Es que decide no ser tan romántica, sino decide darle trasfondo a toda la serie, todo el tema de Freeze, Emma y demás, y lo hace bastante interesante como serie. Y si hubiera continuado y desarrollado más sus conceptos, pudo haberse hecho algo muy interesante con ello. La última cosa positiva serían las almas humanas, que aún con su poca participación sirve bastante bien para todo lo que va con Freeze, y su poca participación no me molesta. Pero ahora sí, pasemos a los puntos negativos. Lastimosamente hay. El primer punto negativo serían los players. Que Dios, qué molestias son estos tipos, son muy relleno la verdad. Y es que darles un origen a los players llega a ser bastante riesgoso si no lo sabes ejecutar bien. Y pasó lamentablemente lo malo. Y es que su trasfondo es muy fuera de lugar con todo lo que se nos ha desarrollado hasta el momento. Y hasta incluso te llegas a preguntar ciertas cosas, y más que ayuda, más lo empeora. Siento que lo mejor que se hubiera hecho es haberlos quitado de la ecuación, diciendo que la serie no hubiera afectado en nada sin su presencia. Segundo punto negativo: los padres de Freeze entre el capítulo 4 al 6. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Y como tal, entre el episodio 1 al 3 funcionan bastante bien. Funcionan como unos padres que son muy malos y quienes puedes odiar fácilmente. El problema ya llega entre los últimos 3 episodios. Pues no tengo problema con el trasfondo de Emma. El problema es que parece que en un intento de hacer algo relevante con los padres de Freeze, y tranquilamente se pudo resolver en un episodio, decidieron halagar un poco más haciéndolos científicos, cuando la realidad es que no se nos presentó nada de eso. Siendo que lo mejor es que tal vez hubieran alejado a los padres de Freeze y terminarlo en algún arco, mientras que en el lado de Emma se le crearía a sus propios padres, quienes experimentaría con ella, algo que siento que mejor hubiera funcionado. Tercer punto negativo: todo el tema de Chara siendo la hermana de Freeze. Hay un problema con esto. No me parece un mal concepto para nada. El problema es cómo al final se terminan olvidando de ello. Y cuando volvemos a ver a Freeze y a Chara juntas, no hablen de nada de eso, como si hubieran reconeado la serie y hubieran descanonizado todo eso, que quién sabe, tal vez pueda haber pasado eso. Y por último, volvemos con este punto medio. ¿A qué me refiero? Y es el lado negativo de esto. Y es que, piensen lo mejor, ¿han visto algún momento Franz más allá de los pocos que hablé? Exacto, hay muy pocos. Y es que te promete ser una serie de Franz, cuando la realidad es que no hay ningún momento romántico o algo que digas, oh, qué romántico. No hay nada. Y como tal, el personaje de Sam termina estando en casi segundo plano, que de hecho agradezco, pero para esta serie siento que era necesario darle un cierto protagonismo, porque si sientes que su relevancia es muy poca.
Creo que lo mejor era ya no llamarlo Franz, porque no promete eso como tal. Me está afectando un poco el hecho de que le estoy dando más puntos negativos que positivos, pero creo que ya es hora de hablar del tema que creo que les debe de interesar un poco más, así que ahí vamos. Pero ahora llegando a esto, si al menos la serie era tan disfrutable y ganaba al menos una cantidad de visitas bastante decente, ¿por qué ya no se siguió? Y es que hay un contexto bastante interesante. Resulta que en algún momento, luego del episodio 6, Pau dejaría un posteo de comunidad con no muy buenas noticias. Está dejando claro que ya no sacaría más episodios, más que nada porque por dentro sintió que todo lo que había sacado era cliché, y esto más que nada por los comentarios negativos. Más que nada posiblemente por el shipeo, que todos sabemos que el trasfondo de este shipeo es muy polémico. Pero como tal parecía que este iba a ser el final de esta serie y de que ella al final se retiraría, o eso se pensaba. Pues el 18 de agosto de 2022 subiría un nuevo video en donde se nos daría la buena noticia de que volvería a sacar videos, tal vez no constantemente, al menos la serie de Franz estaría viva, dándonos el regalo de hecho el remake del episodio 1, pareciendo que también prometería sacar más remakes de los demás episodios, además de que sacaría un tráiler de lo que quería venir, que voy a hablar un poquito de ello porque es medio interesante. Este tráiler se nos presenta que ya todo el caso de Emma terminó concluyendo, así que todos podemos vivir felices y oh, sí, lo que me estaba aterrando. Un triángulo amoroso. No es como que tenga ciertos traumas con cierta serie que intentó hacer algo similar y terminé muy mal. Y si las cosas no pueden empeorar, al final Freeze, con la ayuda de Player Genocida, termina reseteando todo su mundo para hacer la ruta genocida, haciendo que fuera fuera de personaje y todo el tema de que quería tener una familia que la comprenda, se vaya al caño por este tráiler. Algo que no dudo que se pudo haber mejorado, pero no pasó, ya que pasaron los días, meses, años. Es hasta que decidí comentar una vez, dando un poco de lo que había dicho, hasta que resulta que Pau sigue viva. Digamos que en algún momento Pau terminó perdiendo su cuenta, haciendo que se tenga que hacer una nueva, pero tomando una decisión. Crearía un contenido completamente diferente, haciéndose un 11 completamente diferente, o sea, haciendo su vida de nuevo. Aunque intentó con otro canal seguir con cosas de Undertale, no duró bastante la verdad. Pero ella me dijo que sí pensaba continuar la serie, pero a partir de una historia de Wattpad. Si no me recuerdo, su Wattpad terminó desactivándolo, así que no sé si va a seguir con esa idea. Nunca lo sabremos, solo el tiempo lo dirá. Con esto confirmo algo que ya había dicho antes, y es que todos hacían un poco de lo que se le da gana, haciendo headcanons, que hoy en día ya no se haría porque respeta el canon. Y sí, hoy en día son conceptos que no se quieren recordar y no son tan buenos, pero no vamos a negar que son conceptos que fueron muy interesantes. Y ahora daré mi calificación. Mi calificación a la serie de Friends sería un 6 de 10. Hay bastantes cosas que llegan a no gustar, pero llega a ser bastante disfrutable y de cierto modo te lo recomendaría. Me duele mucho darle una nota bastante baja, pero bueno, esa es la conclusión con la que llegué. Si tienes una diferente conclusión, la puedes dejar en los comentarios. Pero ahora sí, solo espero que tengas un buen día, tarde o noche.